Voy a contar algo que me pasó hace unos 6 o 7 años en Jujuy. Todavía hoy, cada vez que lo recuerdo, siento la misma mezcla de cosas que sentí esos días. Calor en la piel, frío en la espalda, el viento seco del cerro golpeando la cara y una sensación de que algo me estaba observando. No sé si lo que encontré fue un duende del cerro, como dicen los pobladores, pero sí sé algo. No me perdí solo. En cada rincón de América hay algo que no duerme, voces que viajan con el viento, almas que no encontraron sus descansos y leyendas que aún respiran entre los árboles, los ríos y las sombras. Yo soy la voz que te acompaña en la oscuridad. Esto es América Oculta Te Cuenta, donde lo desconocido cobra vida, porque en América las historias no mueren, solo esperan en silencio a que alguien vuelva a escucharlas. Y esta noche una de ellas vuelve a despertar. En ese momento yo tenía 20 y tantos años. Había decidido hacer un viaje solo. Siempre me había atraído el norte argentino. Había visto fotos de la quebrada de Mahuaca, del Cerro de los Siete Colores, de esos paisajes que parecen sacados de otro planeta. Cuando llegué, lo primero que me llamó la atención fue el silencio. No era el silencio de la ciudad de madrugada, era otro tipo de silencio. Un silencio tan profundo que uno empieza a escuchar su propia respiración. Y también el viento. Ese viento seco que baja por los cerros y arrastra polvo, olor a tierra, caliente y algo más. Algo que no sé describir. Los primeros días fueron tranquilos. Caminé por los pueblos, hablé con la gente del lugar, saqué fotos. Pero todo cambió una tarde. La tarde en que decidí subir solo al cerro. Antes de salir, un hombre del pueblo me dijo algo. Lo recuerdo perfecto, como si lo estuviera hoy al lado mío. Él estaba sentado afuera de un almacén tomando mate. Cuando le conté que pensaba caminar por los cerros, me miró fijo y me dijo: subí temprano y bajá antes de que caiga el sol. Me sorprendió y le pregunté por qué. Él me sonrió y me dijo algo que en ese momento lo tomé en broma, porque cuando el cerro se queda solo, empiezan a aparecer cosas. Me reí, incrédulo. Pensé que era una historia típica para asustar turistas. Si hubiera sabido lo que iba a pasar después, no habría subido nunca. Salí cerca de las 6 de la tarde. El sol todavía pegaba fuerte, pero ya empezaba a bajar hacia los cerros del oeste. El sendero subía lentamente entre piedras rojizas y cordones enormes. Mientras caminaba sentía el calor en la nuca y el sudor corriendo por la espalda. Pero también algo más, una sensación rara, como si el paisaje fuera demasiado silencioso. No escuchaba pájaros, no escuchaba insectos, solo escuchaba el viento y el sonido de mis pasos sobre las piedras. Después de casi una hora de caminata, escuché algo, un silbido, corto, agudo. Entonces me detuve y comencé a mirar alrededor, pero no encontré nada. Había solo piedras, tierra, viento, pero no había nada. No identifiqué ningún lugar de donde saliera ese silbido. Entonces pensé que era el viento, que pasaba por las rocas y hacía ese sonido particular. Seguí caminando, pero unos minutos después el silbido volvió a escucharse y esta vez estaba más cerca. Y entonces mi piel comenzó a sentir algo, esa sensación que todos tenemos cuando sabemos que algo no está bien. Sentimos cómo los pelitos de la espalda, los brazos, las piernas se comienzan a parar lentamente en signos de alerta. No sé explicar por qué, pero tuve la sensación muy clara de que no estaba solo. Pero no veía a nadie. Pero sentía que alguien estaba observándome desde algún punto del cerro. Me di vuelta varias veces
y no alcancé a ver nada, solo el paisaje. Cada vez que volví a caminar, sentía lo mismo. Mi piel, mi cuerpo, estaba en alerta. Esa sensación incómoda que aparece cuando alguien te mira desde atrás. ¿La conocen? Fue entonces cuando lo vi. Arriba. Estaba arriba de una pequeña loma. Entre las piedras había una figura pequeña, no medía más de 1 metro. Pensé que era un chico del pueblo y grité: ¡Hey! ¿Estás bien? La figura no respondió. Solo estaba ahí, quieta, con algo que parecía un sombrero grande. Y entonces hizo algo que todavía recuerdo con escalofrío. Inclinó la cabeza, como si me saludara, y se escondió detrás de la roca. Mi curiosidad fue más grande, entonces subí hasta donde estaba ella, y cuando llegué, no había nadie. No había huellas, no había movimientos, no había nada, nada, solo piedras calientes y el viento soplando fuerte. Fue en ese momento cuando me di cuenta de algo que me hizo sentir un vacío en el estómago. El sendero había desaparecido. Me di vuelta para bajar, pero el camino por el que había subido ya no estaba. No supe por dónde vine. Los cerros parecían todos iguales, las piedras tenían el mismo color, las pendientes eran idénticas. Intenté recordar por dónde había venido, pero cuanto más caminaba, más me confundía y más desconocido era todo para mí. Entonces, mientras buscaba el camino, escuché una risa. Una risa corta, como la de un niño, pero había algo raro en ella, algo demasiado agudo, algo demasiado extraño. El viento en ese momento comenzó a soplar más fuerte. Traía olor a seco, como a polvo caliente, y de repente el aire se volvió frío. Ese cambio brusco de temperatura me hizo temblar. Era como si el cerro estuviera respirando, como si el clima cambiara de golpe. Y en medio de ese viento volví a escuchar pasos pequeños, corriendo entre las piedras, alrededor mío, pero no lo podía ver, no podía saber de dónde venían. Cuando el sol desapareció detrás de las montañas me di cuenta de algo que me hizo sentir una angustia profunda. Estaba completamente perdido. El frío empezó a meterse en los huesos. El viento silbaba entre los cerros y cada tanto escuchaba la risa. A veces venían de un lado, a veces venían del otro. Era imposible saber de dónde. En 2 ocasiones vi algo moviéndose entre las sombras. La misma figura pequeña con el sombrero grande. Y a momentos se quedaba quieto y parecía observarme. No sé cómo dormí esa noche. El suelo estaba helado, el viento no paraba y cada tanto me despertaba sobresaltada por algún ruido. Cuando salió el sol sentí un alivio enorme. Pensé que con la luz todo sería más fácil, pero me equivoqué. Caminé durante horas, siguiendo de cerca un arroyo pequeño que encontré entre las piedras. Tomé agua de él. Sin eso no habría llegado a ningún lado. Pero del sendero, nada. Mira que lo busqué, pero no lo encontré. Cada vez que creía reconocer algo, terminaba en otro cerro distinto. Fue en ese momento cuando empezaron a pasar cosas que todavía no puedo explicar. Una tarde vi una casa de adobe con una luz encendida. No se imaginan el alivio que sentí. Mi felicidad era enorme. Y comencé a caminar hasta allá. Caminé y caminé. Caminé hasta ella, pero cuando llegué, solo había una pared derrumbada.
No lo podía creer. No podía creer cómo mi mente me estaba jugando estas bromas. Cada vez me sentía más perdido. Más tarde, decidí seguir caminando. Y de repente escuché voces, personas que hablaban. Mi alegría, mi corazón palpitaba. Es gente del pueblo, pensé. Voy a salir de aquí. Pero cuando llegué al lugar, solo había viento y piedras. La madrugada del tercer día pasó algo que cambió todo. Me desperté sobresaltado, sentía frío, un frío extraño. Abrí los ojos y ahí estaba, sentado sobre una piedra frente a mí. Era la misma figura que había visto desde el primer día, de cerca. Ya no parecía un chico del pueblo. Era pequeño, sí. Tenía la piel oscura, el rostro arrugado como corteza de vieja. Y los pies, no los puedo describir. Me miró, sonrió y me sonrió con una sonrisa torcida. Después soltó una risa aguda, esa que había escuchado el primero y el segundo día. La misma risa que me persiguió durante noches. Y señaló un cerro lejano. No sé por qué, pero decidí caminar hacia donde me había señalado. El viento soplaba fuerte, el sol empezó a salir y por primera vez en días sentí que el camino tenía sentido. Caminé durante horas hasta que finalmente vi algo que me devolvió el alma al cuerpo. Una ruta. Un hombre que pasaba en camioneta me levantó. Cuando le conté de dónde venía, se quedó en silencio. Cuando regresé al pueblo comenté lo que me había pasado. Era aquel anciano. Me escuchó sin interrumpirme. Cuando terminé, me dijo algo que todavía me pone la piel de gallina. No te perdiste. El duende del cerro estaba jugando. A veces confunde a la gente, la hace caminar durante días y cuando se cansa, los deja salir. El lugar donde me encontraron estaba a casi 20 kilómetros del sendero donde había empezado a caminar. 20 kilómetros de cerros, de pendientes, de caminos imposibles. Y sin embargo, llegué hasta ahí, y no sé cómo. Pero hay algo que sí sé. Cada vez que recuerdo esa risa aguda que escuchaba en el viento, todavía siento que en algún lugar de esos cerros algo sigue observando a quienes caminan solos. Y desde ese día nunca volví a caminar solo por ningún cerro, porque hay algo que entendí demasiado tarde. En los pueblos del norte dicen que el duende del cerro no siempre aparece por casualidad. A veces aparece porque alguien decidió subir y otras veces porque él decidió que alguien suba. Así que, si te gustó esta historia, deja un like y suscríbete al canal, porque todavía quedan muchas historias que contar, historias que parecen leyendas, hasta que alguien las vive. Y quién sabe, tal vez mientras escuchabas este relato, algo a vos también te estaba observando.